Shalom a todos. Bienvenidos a este espacio ofrecido por el Bemidrash Rabbi Moshe Maimón. Bueno, ya me conocen, ¿cómo están? ¿Cómo le han pasado? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Bueno, les pediría un favor que cerremos los micrófonos, que escucho por ahí un eco. Por favor. Listo. Lo que sí podemos habilitar es la cámara. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, el día de hoy les estaré acompañando, ya que mi esposo está ocupadito en todas las reformas de la comunidad, ¿sí? Entonces, como somos un equipo, entonces yo lo voy a estar apoyando. Vamos a estudiar hoy Heshbon HaNefesh. Heshbon HaNefesh, no sé si han conocido esa palabra, ¿sí? Para los que no la conocen, tiene que ver con contabilidad del alma. La clase de hoy va a ser acerca del Musar, ¿sí? O sea, el Musar nos enseña o nos da, digamos, decir las señales o nos muestra cómo nos debemos comportar. Para una persona judía, no es solamente la rige la halajá, sino que también es muy importante el ser un ser humano. Estamos en una sociedad donde se han perdido mucho los valores. Se han perdido valores en los niños, en los jóvenes. Tenemos hogares disfuncionales, no está mamá, no está papá. No es de juzgar, a veces son las ocupaciones, el trabajo, pero otras veces es esa situación, digamos, del estrés, de la vida, las situaciones de todas las cuentas que hay que pagar. O también hay un desconocimiento en cuanto a, digamos, esa sabiduría que está dada en la Torá de cómo educar a nuestros hijos o cómo prepararse la persona en ese manual de vida que es la Torá para ser un buen ciudadano, para hacer la voluntad divina y cumplir la misión a la cual vive. A veces las personas dicen o piensan que la misión tiene que ver si fuera, digamos, un líder político o hacer un proyecto grandísimo, pero la misión, dice el Ramban, acerca de que tiene que ver con el trabajo interno, ¿sí? Hacer todos los días el taller de las cualidades. Maimónides nos habla acerca de los diferentes caracteres, ¿sí? Que tiene la persona, rasgos de caracteres, ¿sí? Hay personas que difícilmente se enojan, podríamos decir cada año se enojan o se demoran para enojarse, y hay otros que, mejor dicho, son como el fosforito, se prenden inmediatamente, ¿sí? Y otros, cuando se enojan, se disculpan, piden perdón, reconocen la falta, y otros se quedan resentidos, ¿sí? Muchas veces la persona siempre está revisando o señalando al otro. Por ejemplo, si estamos en esta clase de la Torá, a lo mejor una persona puede estar pensando, ay, Julanito, ¿por qué no vino? Esta clase es para él, ¿sí? Entonces ahí tenemos el primer error. El primer error es que pensamos el otro necesita, pero cuando nosotros no reconocemos que necesitamos ayuda, que necesitamos recapitular nuestra vida, desaprender para aprender, trabajar en nosotros, ahí podríamos decir que ese Yetzer Hará, esa inclinación al mal, nos estaría dominando. En la mañana se reza y se dice, somete mis inclinaciones naturales para que sirvan. Entonces, cuando está diciendo, somete mis inclinaciones naturales, es que Hashem nos hizo seres íntegros. Nos hizo seres, no solamente nos dio corporeidad, ¿sí? Nos dio un rostro, nos dio un cuerpo,
sino que también nos dio sentimientos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, pero a veces no sabemos reaccionar ante las situaciones de la vida o somos reactivos con las otras personas. Es muy importante traer a colación lo que dice el Pirkei Avot. En el capítulo 4 dice, ¿quién es honorable? El que honra a los demás. En los valores de la Torá está diciendo el que honra a los demás. No está diciendo el que se honra a sí mismo. Cuando una persona pierde la paciencia y se enoja fácilmente, está buscando ponerse en el centro de toda la atención. Quiere la honra, quiere que le den la razón. Pero el Pirkei Avot dice, realmente, ¿quién es el héroe aquí? ¿Quién es la persona que está ganando? ¿Sí? El que honra a los demás. Les voy a pedir un favor, los que tienen la cámara, vamos a poner la cámara, es un requisito fundamental para estar en esta charla, para que también podamos de pronto hacerla como más interactiva, que ustedes también puedan conversar, puedan expresar sus opiniones, sus comentarios. Entonces, mire qué dice el Pirkei Avot tan interesante. El que honra a los demás es el honorable, ¿sí? Y otra parte que nos dice en el capítulo 2 y 10, aprecia el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio, ¿sí? En esa inclinación que tenemos, ¿sí? Que digamos, otras creencias lo ven como de que el hombre es pecaminoso, el hombre, digamos, está perdido, está al futuro, lleva a la autodestrucción. Usted, por ejemplo, ve muchas enseñanzas erróneas en YouTube o mensajes que crean pánico en las personas de que el mundo se va a acabar y dan fechas y todo. Y todo es lo negativo. Pero la Torá fue dada, ¿sí? Para nosotros aquí en la tierra. Si Hashem le dio la Torá al pueblo de Israel y también de esa Torá estaban los 7 mandamientos, los de los Benei Noach, Shevat, Mitzvot de Noach, que están vigentes, así como la Torá, todo indica 2 conceptos. Uno, el temor reverencial y la voluntad divina expresada en los 10 mandamientos. Unos tienen que ver con el amor y el temor a Dios. Pero en ese temor y en ese amor a Dios está implícito y está expresado directamente amar al prójimo. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo eso? Porque Hashem conoce nuestra condición, conoce que el ser humano necesita transformarse. El ser humano no es inacabado, ¿sí? El ser humano todos los días, como dice el Rebbe Nachman, puede tomar decisiones y empezar a dejar hábitos, y esos hábitos reemplazarlos por nuevos hábitos. Vamos a poner este ejemplo. Es como la persona que, digamos, fuma, ¿sí? La persona que fuma, hay un deseo en él, podríamos decir que es incontrolable. Lo controla el cigarrillo. Y por más que le hace daño el cigarrillo, la persona sigue fumando, ¿sí? Pero cuando la persona hace un stop en su vida y decide buscar ayuda, ¿sí? Tener fuerza de voluntad, cambiar hábitos de vida que lo llevan, digamos, a ese vicio. Entonces, evita tener amigos fumadores. Pasa por lugares donde, digamos, hay expendio de cigarrillos, porque sabe, digamos, que esa es su debilidad, ¿sí? ¿Qué está haciendo la persona? Está empezando a tomar
nuevos hábitos a incorporar en su vida, nuevos hábitos que van a reemplazar esos hábitos que él tenía normalmente. Y esa persona empieza en una rehabilitación, ¿cierto? Llega un momento que la persona tiene la fuerza, porque hay que recordar que Bereshit nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. No está hablando en un sentido biológico, corporal, sino que se refiere a todo lo que tiene que ver, como decir, en el carácter de Dios, ¿sí? La fuerza de voluntad, el libre albedrío que tenemos y la capacidad de decidir. Entonces, cuando la persona toma la decisión, hay algo muy lindo que dice los Jajamín, que Hashem conduce a la persona por el camino por el cual ella quiere ir. Entonces, una persona se quiere superar día a día, del cielo va a llegar la ayuda. Y es parecido a un cuento que conocemos y es de alguien, Dios le dijo, es un cuento, ojo, alguien le dijo a Dios que moviera una piedra y la persona trató de cargar la piedra. Dios le había dicho simplemente, mueve la piedra. A veces queremos hacer el trabajo de Dios, ¿sí? Eso es imposible. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, por ejemplo, Hashem no nos va a obligar a tomar decisiones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la persona así como el que fuma, tiene sus hábitos, sabe que le está haciendo daño, coge el cigarrillo y se le olvidó que le está dañando los pulmones, que son químicos, que digamos la nicotina es demasiado destructiva, que puede cansar, ocasionar una enfermedad como un cáncer barminal, ¿cierto? Pero como la persona se dejó, digamos, someter o le dio esa oportunidad a que en su vida, que ella no necesitaba ese cigarrillo, porque nadie que nazca le dan un cigarrillo. Eso fue un hábito adquirido. Asimismo, Dios nos da esa capacidad de tomar decisiones radicales en nuestra vida. Esto se aplica no solamente cuando estamos hablando de un vicio o de un hábito, sino también en cuanto a cómo nos relacionamos con las demás personas. ¿Me comprenden? Quiero saber si me están entendiendo el mensaje, porque ya vamos a hacer la introducción acerca hablando de contabilidad del alma. ¿Sí? Relacionando toda esta introducción, cuando hablamos de Heshbon Hanefesh, contabilidad del alma. ¿Sí? La contabilidad del alma tiene que ver, primer punto, con la introspección. La introspección que el ser humano continuamente debe hacerse. Cuando hablamos de introspección, está el concepto de Beit Palel, de rezar. Y rezar tiene que ver con juzgarse. No juzgarse al punto extremo de la persona sentirse tan pequeña y decir es que Dios es tan grande, yo soy un miserable, pecador, transgresor, y tiene el peor concepto de ella. Ahí estamos hablando de que esa persona tiene baja autoestima. Y ese es el principio por el cual los pueblos de la antigüedad empezaron en la idolatría. Se sentían tan pequeñitos ante Dios, se sentían tan pecadores, tan sucios, que dijeron necesitamos un intermediario, necesitamos otros secretarios para que vayan y hablen con Dios, porque somos muy indignos. Entonces de ahí, cuando la persona se degrada y se juzga en un punto extremo, no juzgarse con justicia, de ahí Rambán habla acerca de ser Benoni. O sea, Benoni es el punto intermedio, donde tú miras, como en una balanza, tus midot positivas, qué cosas buenas tienes y qué cosas tienes que mejorar, ¿sí? Pero a veces el ser humano es muy dado siempre a ver lo negativo, ¿sí? Porque estamos en una cultura de señalamiento.
¿sí? Si usted prende las noticias, todo te habla negativo, y lo mataron, y se murió, y pasó tal cosa, y un ataque terrorista, y eso es en todas las noticias, ¿cierto? Una prensa amarillista donde posicionan, digamos, o le dan mucha importancia, digamos, a una que hizo una persona con problemas mentales, un psicópata, y ese ya lo ponen, digamos, en el centro. Pero cuando estamos hablando de una noticia, mire, esa persona, por ejemplo, hizo una fundación, está alimentando a los niños, pasa rápido la noticia. Entonces estamos bombardeados de violencia, agresividad, negativismo. Pero cuando la persona empieza a estudiar acerca de lo que tiene que ver con su trabajo interno, primero tiene que verse como un ser Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Una persona valiosa, pero una persona consciente que necesita trabajar en ella. Y en lo que es contabilidad del alma, Heshbon HaNefesh, nos va a hablar acerca de lo que tenemos que hacer para limpiarnos, o sea, para purificarnos, para tener una vida íntegra. Hashem le dijo a Abraham, ¿sí? Anda y sé íntegro. En el principio de la integridad, no es una integridad de lo que algunos aprendieron desde su concepto erróneo o sus conocimientos desde otras creencias, sino la integridad que dice la Torá. Por ejemplo, en un principio la integridad es aprecia el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio. Cuando alguien se sale de los cabales, se deja llevar por el momento, por el estrés, la persona actúa de manera impulsiva y ofende, ya sea en palabras. Hay otros que van más allá, digamos, de agredir a otras personas, ¿cierto? Pero es porque se ha olvidado el concepto de la calma. O sea, como estamos en un medio donde todo el mundo corre para allí y para allá, si alguien va conduciendo, ¿cierto? Por ejemplo, por algún error humano, lo chocaron, sale inmediatamente a insultar a la otra persona, ¿sí? O sea, se ha perdido esa cualidad de la calma. Entonces, como la persona siempre se está enseñando a actuar de esa manera, a reaccionar agresivamente, eso se va incorporando, digamos, en su ser. Y es normalmente que se vuelva siempre enojona. Por eso, en contabilidad del alma, en esa introspección que se debe hacer de mirar, por ejemplo, digamos el que está conduciendo o cuando estás en tu casa solo y vas a hacer Beipalel, mira cómo estuvo tu día, ¿sí? Cómo están las relaciones interpersonales, cómo está tu casa, cómo está con tu comunidad. Cuidar el nombre, ¿sí? A veces se le da importancia y dice, es que a mí no me importa. Lo que Dios piensa de mí es supremamente importante. Pero es necesario cuidar el nombre, tener un buen nombre. Y en tener un buen nombre tiene que ver que cuando nos equivocamos, reconocer la falta. ¿Sí? Y a veces lo que pasa es que la persona se deja llevar del ego. No, si yo hago eso, me van a pensar de mí. ¿Sí? Pero todo es un aprendizaje. En contabilidad del alma, así como alguien tiene, digamos, las cuentas del mes y dice, bueno, me entró tanto de dinero, tengo estos ingresos, tengo estos egresos, el saldo, y sabe con qué cuenta. Así es Heshbon HaNefesh, aplicándolo en las midot. Bueno, ¿qué cosas yo he llegado, qué he logrado en este año? ¿Sí? Por ejemplo, tuvimos un Rosh Hashanah. ¿Cuáles son los compromisos que usted se trazó y cómo van esos compromisos? Así como cuando usted se propone metas a nivel empresarial o en su empleo. Dice, bueno, yo voy a vender tanto
y me voy a ganar tanto y voy a ir, digamos, a hacer todos estos contactos para que estos compradores hagamos alianzas. Así es lo mismo a nivel espiritual. En la contabilidad del alma, el Heshbon Hanefesh, es que cuanto más, ¿sí?, la persona entienda que sus rasgos de carácter deben ser trabajados, no llevarlos al límite completamente, ni tampoco exagerarlos. Es lo que dice Rambam, tienes que conservar la calma. Entonces, voy a hacer un ejemplo práctico. Conservar la calma no es que, por ejemplo, digamos, hay un incendio y la persona bien lenta, como una tortuga. Ay, sí, venga, hay que evacuar, ¿cierto? No, ahí requiere ser ágil, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando del enojo, ahí sí tú debes buscar la calma. De ahí, en este capítulo 11 de Heshbon Hanefesh, nos dice, las palabras del sabio se expresan con gentileza. Escuchen muy bien, las palabras del sabio, ¿sí? En hebreo sería del jajam, ¿sí? Entonces usted dice, pero es que yo no soy jajam. Pero hay un principio en la Torá, de hecho está en Kohelet, está en Mishle, que dice, ¿quién es el verdadero sabio? El que teme a Hashem. Ese es el principio de la sabiduría, ¿sí? Entonces, en un sentido práctico, sí, yo estoy estudiando Torá, pero la Torá no se puede quedar simplemente en la parte teórica. Yo tengo que hacer un trabajo práctico. Y aquí es donde empieza la carrera, muy chévere, ¿sí? Porque empiezan los desafíos, porque empiezan los retos, porque vienen los choques, porque te confrontas. Uy, me equivoqué, no debía haberle dicho a esa persona así, ¿cierto? Me desconozco en ese sentido. Tengo que ir a pedir disculpas. Hice sentir mal a alguien. ¿Me comprenden? Entonces, de ahí, cuando estamos hablando también de esas palabras del sabio, deben expresarse en gentileza. Imagínense las ventajas y las garantías si aprendemos a hablar con calma. Ustedes han escuchado una frase que alguien le dice, es que mira, tú piensas que no me insultaste, pero es que es el tonito como me hablaste, ¿sí? O sea, es que es ese tonito, eso puede darse en la pareja, ¿sí? De pronto que puede ser muy maldón, una palabra maldicha, pero es que no me pegas, yo no te pegué, yo no te insulté, yo no te traté mal, pero le habló de una manera brusca, ¿sí? El sabio filtra, piensa antes de actuar. Ahora, ustedes me van a decir, uy, pero es que es muy difícil, imagínense. Digamos, cuando a uno le cometen un error o pasa algo, ¿cierto? Con otra persona, si ya sea con la mamá, con el papá, o con una injusticia, con los amigos, con la pareja, para uno tener y contar hasta 10 y mejor dicho, relajarse y no contestarle al otro feo. Bueno, eso es un trabajo interno que no se logra de la noche a la mañana. Pero cuando usted va estudiando todos los días, va estudiando acerca de la humildad, acerca de cómo expresar. O sea, te enseña, por ejemplo, digamos, cómo manejar el enojo. Dice que Hashem, dice en Pesachim, ¿sí? Dice que Hashem ama a los que no se enojan. Pues si yo digo, alce la mano, ¿quiénes quieren que Hashem los ame? O sea, obviamente Hashem nos ama, ¿cierto? Pero podríamos decir que uno se vuelva como el niño predilecto, ¿cierto? Que diga Hashem, uy, yo me complazco, me siento agrado de esta persona, yo gracia delante de mí, esa persona no se enoja, ¿sí? Por ejemplo, Moshe Rabenu dice que era el hombre más manso de la tierra, y llegó un momento que cometió el error, digamos, de golpear la roca, ¿sí? Mire que eso tuvo unas consecuencias. So, no ve personajes en la Torá que uno dice, wow, ¿cómo hizo para dominar esos rasgos de carácter? Si usted empieza a mirar, digamos, las tribus de Israel, la gente tiene a veces un concepto que las tribus de Israel, Shemó, Leví, Yehudá,
Isahar, Neftalí, todos los que están en las tribus de Israel, Sadikim, levitaban, ¿no? Son seres de carne y hueso, ¿sí? Si usted mira más, o sea, entrando y revisando más, escarbando más el texto, se da cuenta que, por ejemplo, Jacob, en algún momento, Rachel le dice, Jacob, estoy desesperada, dame hijos, o si no me muero, ¿sí? O sea, lo ve en la Torá, uno diría, pero ya esta Rachel no entiende el propósito de Dios. O sea, Hashem me está permitiendo esa esterilidad, para que ella rece, por algo será. Pero Jacob le responde de una manera como cortante y le dice, yo no soy Dios, yo no te impedí que tuvieras hijos. Yo me imagino que Jacob no le dijo, mira, yo no te impedí que tuvieras hijos, sino que le habló como trum, cortante. Los jajamín dicen, así no es la manera como se le habla a una mujer que está angustiada. ¿Sí me comprenden? Entonces vamos a ver varios casos en la Torá donde vemos que en algunos momentos estos personajes también se salieron de la ropa. No sé si metí el término, se salieron de la ropa. Aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, tiene que ver como que la persona se molestó, se enojó, ¿cierto? A ver, si yo dijera un sondeo, ¿quién de aquí no se enoja? Alce la mano, ¿quién no se enoja nunca? ¿Sí? Bueno, yo me he enojado, ¿sí? Porque es que realmente, si aquí nadie se enoja, mejor dicho, tenemos puros adiquín. Pero la noticia de esto es bonita, porque para eso está la Torá. Sí, la misma Torá, vamos a ver en los Teilín, dice, convierte el alma. Nuestra alma, que tiene que ver la voluntad, ¿sí? La fuerza para hacer las cosas, los sentimientos. Por eso dice Shema, dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? O sea, con todo lo que indica tus sentimientos, tu vida, ¿sí? Donde concentras tu energía. Entonces, así es lo mismo. Está diciendo, amarás. O sea, Hashem sabe que nosotros tenemos todos los días, podríamos decir, entramos en un campo de batalla con nosotros mismos, ¿sí? Porque todos los días, desde que te despiertas, estás pensando, bueno, me pongo a estudiar Torah, ¿cierto? O está el pensamiento, podría decir para el hombre, ay, pero es que a esa hora de la clase va a jugar, digamos, Argentina o el equipo de su preferencia. No, dejemos la clase, después la escucho indeferido, ¿cierto? Pero el partido no me lo puedo perder. O sea, siempre estamos en cuestión de decidir, ¿sí? Y a veces es muy fuerte, digamos, podríamos decir, esa inclinación, como lo que explicaba del fumador. Pero Hashem nos da el antídoto. Y cuando estamos hablando del carácter, la calma es el antídoto para el enojo. Entonces de ahí nos dice Hezbon Nefesh, dice, los rasgos de carácter más positivos tienen límites estrechos. Así, si un rasgo se minimiza o se exagera, la persona puede ser considerada como alguien que se desvió del sendero correcto. De ahí es donde nacen a veces la herejía, donde nace el extremismo y hablan en nombre de Dios. Y llega al punto que la persona puede volver cruel con los piadosos. Me hago entender. Cuando la persona pasa el límite, hace las cosas que, digamos, la Torá no está prohibiendo y exagera más allá, eso lo puede llevar a la persona a apartarse de Dios, en malinterpretar la voluntad expresada de Dios. Un ejemplo, cuando la persona interpreta mal lo que es la autoestima y la humildad y se va al lado opuesto. Bueno, como yo quiero ser una persona íntegra, dice el Rambán, voy a poner mi casa por allá donde nadie vaya, me voy a alejar del mundo totalmente,
¿sí? No voy a interactuar con nadie, me voy a abstener de tomarme, digamos, una copa de vino, porque eso me puede llevar a pecar. ¿Sí me comprenden? O sea, la persona lleva al punto del exageramiento y dice, como yo soy tan humilde, entonces la humildad mía, voy a tener la ropa sucia, la ropa rota, eso es temor de Dios. No, eso se llama falta de higiene y desorden. Así son las cosas. Una persona que sea antes temerosa de Hashem debe demostrar alegría, la manera como se viste, cómo interactúa, cómo saluda, porque por eso es que mucha gente se previene y dice, ay, usted me está diciendo que usted tiene la verdad, pero por Dios, usted cómo se comporta con su esposo, usted cómo se comporta con su esposa, usted cómo es de mal vecino, usted barre, sí, la calle y me tira la basura ahí y dice que usted tiene a Dios. O mire usted cómo es de descuidado con su aseo personal. O mire usted, no busca ni siquiera trabajo. ¿Me comprenden? Eso es lo que nos está diciendo. O sea, no exageres las cosas, ¿sí? Dice, la persona puede ser considerada como alguien que se desvió del sendero correcto, tal como alguien sucio es considerado repulsivo, también la ostentación, ¿sí? Entonces es el punto ya extremo. No, como yo tengo que ser, no puedo tener nada de lo que sea orgullo. Entonces, como yo decía, la persona se aleja del mundo, entonces dice, no, yo no me voy a comprar esas joyitas, yo no me voy a poner este reloj tan bonito, porque es que no, eso ya es orgullo. ¿Me comprenden? Está hablando es del punto medio Ramban, que usted lo encuentra, digamos, ya cuyos en las últimas partes habla, perdón, en el Shulchan Aruch, habla acerca del punto medio del ser Benoni. La humildad la tengo que expresar con mi comportamiento en mi interior, ¿sí? Considerar a los demás honorables, pero no significa que voy a ir de chanclas a la sinagoga. No significa que voy a ir con los zapatos empantonados, por ejemplo, digamos a una entrevista de trabajo, porque es que yo soy muy humilde, ¿sí? No, hay que darle lugar a cada lugar. Por ejemplo, para Shabbat, ¿sí? Le damos el honor al Shabbat, nos vestimos, por ejemplo, el hombre, digamos, a veces se dice pingüino, entonces que vaya con su ropa aplanchadita, organizada. Y en la semana también bien organizado. Es que yo soy muy humilde y tiene la barba toda desaliñada, ¿sí? No se mantiene organizado. O la mujer también, es que yo soy muy humilde, desaliñada. Entonces, eso es un concepto errado. O sea, antes estamos hablando de que la alegría se debe mostrar. Yo voy a expresar la alegría también la manera como yo estoy, como mi presentación personal. Si usted se va para una entrevista de trabajo, ¿sí? Y le dicen, bueno, entonces vamos a hacer la entrevista de trabajo, a tal hora viene. Llega tarde, ¿sí? Se va de bermudas, no sé cómo lo dirán en otros países, o sea, sea una persona que no estaría bien de acuerdo a la ocasión, usted no le van a dar el trabajo, ¿sí? Por más que usted rece, ¿sí? Todo tiene un orden, ¿sí? El orden es que usted tiene que poner su parte, cuando estábamos hablando de mover la piedra, ¿sí? Entonces, también la ostentación y la presunción excesiva son repugnantes, e igual que la hipocresía. Es decir, aquel que a propósito hace pensar a las personas falsamente, que actúa en beneficio público es muy condenable. En ese trabajo de cualidades es también cuidarse de la hipocresía. Una cara ante los demás, pero por detrás es otro. Maneja dos personalidades. El rabino Yehiel nos habla de varios puntos en los cuales la persona puede perder el mundo venidero. La burla, la shonará y también la falsedad y la hipocresía. ¿Sí? La hipocresía tiene que ver también
que no le importa qué piensan las demás personas de él. Como yo decía, no busca estar limpio en el sentido de que ante Dios está haciendo su voluntad, es una persona íntegra, una persona honesta, sino que no se cuida qué concepto pueden tener los demás. Bamidbar 32:22 dice: y ustedes quedarán limpios de sus acciones ante Dios e Israel. El verso señala la equivalencia entre las exigencias de actuar impecablemente hacia Dios, hacia Israel y hacia Hashem, ¿sí? Si a alguien se le pide actuar limpiamente a fin de no resultar repulsivo para otros, entonces en verdad está obligado a realizar cualquier esfuerzo para que sus acciones no conduzcan a otros a odiarlo. Perdón. Hasbe Shalom. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en el trato con los demás. Es imprescindible considerar con sumo cuidado y calma todos los asuntos antes de hablar o actuar a fin de no provocar predisposición, odios, disputas. Lo que estábamos hablando, de filtrar. Yo hablar con calma y pensar. Si yo digo algo, ¿sí? Y simplemente porque a mí pensé o salió de ahí esa palabra, no pensé que podría dañar a los demás, ¿sí? En eso yo tengo esa responsabilidad. Hay una parte en la Torá que dice, no pondrás tropiezo para el ciego, ¿sí? Cuando una persona también ostenta de tener temor de Dios, pero hace un Hilul Hashem, profana el nombre de Dios con su comportamiento, como yo decía en el ejemplo anterior, el vecino, la vecina dice, oiga, pero usted es judío y usted es judía, o lo que usted dice, usted es de otra religión, pero ustedes como pelean, es que mire ustedes como lo que hace, sus hijos. Señora, usted es muy grosera, usted es muy chismosa, usted es muy chismoso, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que pensar y actuar con sumo cuidado. Todos los tratos y pláticas con los demás deben realizarse en una atmósfera de calma, ¿sí? Los gritos, los insultos solo son para los tontos y los malvados. Incluso en las ocasiones en que debe actuarse duramente con otros, hay que realizarse todo el esfuerzo posible para no rebasar los límites, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo. Hay una situación, digamos, a nivel mundial, que de acuerdo a los derechos humanos y todo, dicen que los papás no deben corregir a los hijos, ¿cierto? No les deben pegar físicamente. Pero eso tiene, digamos, una situación contraproducente porque ha pasado que no se le pone límites a los hijos, no estoy hablando de maltrato, no se le ponen límites a los hijos, estamos teniendo niños y jóvenes irresponsables, ¿cierto? O sea, están creciendo sin valores, sin nada, tienen hijos en la calle, no se apersonan de eso, una generación de TikToker, una generación de YouTuber, como decimos por ahí, se está legalizando el tiempo del ocio, ¿cierto? De influencers, ¿sí? La gente ahora quiere ser influencer, simplemente, y hay unos que no quieren ni siquiera estudiar. Un adulto les llama la atención, no aceptan el correctivo. Pero también está el punto que esta filosofía que se tiene de no, digamos, castigar a los hijos físicamente, también es cuidando a que los hijos no se maltraten, porque se ha dado casos de papás y mamás en un momento de enojo, de rabia, coger y maltratar a un hijo. Por ejemplo, digamos, quemarlos con una plancha, ¿cierto? Porque no hizo la tarea,
castigarlos con el cordón eléctrico. Bueno, ya estamos hablando de un maltrato físico y psicológico, ¿sí? Pero es cuando la persona rebasa, se deja, no le pone un límite a las cosas y se deja llevar del enojo. ¿Qué nos dice el judaísmo? O sea, debes reprender a tus hijos, ¿sí? Porque si no lo reprendes, él tarde que temprano te va a odiar. O sea, él te va a reclamar y te va a decir, mamá, ¿tú por qué no me enseñaste? Mira todo lo que he sufrido en la vida porque me formaste, digamos, un haragán, ¿cierto? Un holgazán. Entonces la Torá nos dice que debemos reprender a nuestros hijos, debemos ponerle límites. La misma naturaleza, Dios la hizo en un orden donde haya límites. El ser humano necesita límites. El ser humano necesita cómo funcionar su vida. Y eso es a través de la misma Torá, que te va a expresar y te va a decir cómo debes manejar tu vida. Entonces, de ahí, en Baba Kama nos dice, 81a, al hacer el bien, por ejemplo, al llamar la atención o castigar a alguien, que no te llamen malvado, ¿sí? O sea, no te dejes cegar de la rabia, del enojo. Puede ser una falta, digamos, grave, pero aún así, si una persona se deja enceguecer y pierde sus cabales, eso tiene unas grandes consecuencias. Ustedes mismos saben, Hazbe Shalom, de personas que resultaban en la cárcel, de una pareja matar a otra en un momento de celos, todas esas situaciones que se han dado, digamos, en las noticias seculares. No hay que actuar de un modo que haga que los demás nos consideren también malvados. Está hablando de tener ese punto de equilibrio, ¿sí? Ahora, el manejar, digamos, la situación o controlar la situación y no que la situación te controle a ti en cuanto al enojo, nos dice el Pirkei Avot. ¿Quién es poderoso? El que domina sus inclinaciones, como está escrito, el que tarda en enojarse. Nos está hablando acerca de qué, de lo que hablamos en Heshbon Hanefesh, de calma. Si aprendemos, primero que todo, a cuando vamos a hablar con las personas en calma, buscando un diálogo, ese va a ser, digamos, el antídoto o la preparación para que no se vaya a generar una situación donde se salga de control con la otra persona, de gritos, de insultos, de irrespetos, ¿sí? El que tarda en enojarse es mejor que un hombre fuerte. El que gobierna su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Ahora, otro punto es, el silencio es un cerco para la sabiduría. Y eso tiene que ver con aprender a escuchar. Y eso nos falta a todos, ¿sí? A veces la persona se apresura o está hablando y el otro le interrumpe, en fin, y no entendió el mensaje que le dieron, ¿sí? Entonces la persona se enoja. Entonces ser el hábito de que por más que esa persona, ¿sí? Digamos, no considero o no me parece lo que me está diciendo, aprender a tener tolerancia, ¿sí? Vamos a este punto, o sea, a darle honor a esa persona aún en la diferencia de opinión. Pautas para las discusiones. Bueno, no sé, ya he hablado mucho, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué les parece este tema que estamos desarrollando? Doña Yolanda, bien pueda. Hola, hola. Disculpe que no pongo la cámara, es que ando en carreras, ahorita tengo que salir. Tranquila. Rabanit, ese tema sumamente, indescriptiblemente precioso, necesario, obligatorio para nuestras vidas, para corregir, porque toda la vida, como usted dice,
tenemos un enemigo, ese es nuestro propio enemigo, nosotros somos nosotros mismos y de verdad que hay que tener paz cada uno de nosotros para poder tratar a los demás con paz, con eso que usted dice, hablar suave, tranquilo, contar hasta 10 para no insultar, hasta 100 para no insultar, para no decir nada feo, y porque después duele mucho las palabras que ya salieron de la boca, o que nos tiran, o que nos tiran. Sí, pero es todo una disciplina del alma, de verdad, para que cada día, yo creo que todos los días de nuestro calendario hebreo tenemos un propósito de cambiar un poquitico, un poquitico. Uy, qué calor. Perdón, sí, es que acá haciendo mucho calor, me disculpan. No se Sí, preocupe. Véngase para acá porque aquí está fresquito, venga, se 17 grados. No, yo sí les contara, o sea, aquí en Medellín estamos sorprendidos todos los ciudadanos del calor que está haciendo, no sé si de pronto de otras partes de Colombia. Pero bueno, gracias doña Yolanda por su aporte, es verdad. El trabajar en las cualidades requiere insistir y volver a insistir. O sea, no crean que porque este tema se está desarrollando, entonces yo ya lo estudié, entonces ya todo el mundo domina su carácter, ¿sí? O sea, es un trabajo que se va haciendo paulatinamente. Es como en el caso, digamos, de que alguien va a construir una casa, tiene que asentar bien esas bases, luego que puso las bases, ya tiene que empezar a poner los ladrillos y todo, y eso es de paciencia. Lo que pasa es que a veces queremos que todo se logre ya, pero poco a poco, cuando tú estudias, haga un hábito de estudiar en el día Musar, ¿sí? Dice el rabino Salomón Michan y varios sabios, dice, o sea, debe ser una tarea todos los días de estudiar Musar. Por ejemplo, usted ya identificó la cualidad que, digamos, hablemoslo así, el defecto que usted le ocasiona, traer problemas con los demás, en fin, o usted no se siente con usted gusto y dice, ay, pero yo no haber dicho eso, ay, me va a tocar otra vez pedir perdón. Eso es más incómodo, ¿cierto? Pero cuando se ofende y toca ceder, hay que hacerlo, porque eso viene parte del principio de la humildad. Entonces, de ahí vamos a tener varias pautas para el asunto de las discusiones. Eso es lo que vamos a trabajar ya para ir terminando y cerrando la clase. Es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Cuando se necesita discutir. Cuando estamos hablando de discutir, la persona que lo lleva al punto extremo se anula completamente. Dice, no, yo no puedo discutir. ¿En qué sentido? Estamos hablando, por ejemplo, de la pareja. Discutir por el lado bueno ayuda a yo entender o apreciar, digamos, me están exponiendo el punto de vista a mi pareja y yo puedo decir, wow, lo que está diciendo, aunque a mí no me gustara, pero suena razonable, ¿sí? Realmente, pues yo estoy equivocada o me parece que es una buena propuesta. ¿Me comprenden? Pero cuando llevamos al punto extremo, como estamos hablando en contabilidad del alma exagerado, la persona quiere ganar la discusión y aplastar al otro. ¿Me comprenden? Y simplemente dice, yo poseo la verdad y yo poseo la verdad y aquí no me muevo. Y puede ser que tú eres el que está equivocado. Entonces se pierde más porque ya la persona empieza a enojarse, a prenderse como el fosforito, ¡fum! Y ya de una vez hace una explosión, un problema ya más grande, ¿sí? No se apresure a comenzar una pelea, lo dice Mishle 25.8. La primera regla para un conflicto es aclarar si existe o no un conflicto. Ambos se comprenden claramente, no hay necesidad de decidirlo peleando e intentar negociar una solución. Sí, escuchando se puede eliminar el problema de la entrada. ¿Sí? A lo mejor la situación, el malentendido, no es para que se forme un problema. ¿Sí? O sea, se están ahogando, como decimos, en un vaso de agua. Sino que la solución es simplemente que tú cedas, des la oportunidad a esa persona en la propuesta que te está diciendo, la escuches y va a ser se van a favorecer todos.
¿sí? Cuando pelea, vaya directamente al foco. O sea, si ya la situación ya se está volviendo como una pelea, ¿sí? Dice, vaya directamente al foco. No mezcle otras cosas, porque ahí es donde aparece. Es que acuérdate, sí, dice la mujer, tenías una camisa azul con una corbata negra, ¿sí? Y esa corbata tenía unas rayas blancas. Eran las 4:05 de la tarde del 25 de abril del 2020, ¿cierto? Y tú me dijiste esto y esto. Eso va a enardecer más a la otra persona, ¿sí? La va a poner más a la defensiva. O empieza a meter otro tema, es que tu papá, es que tu mamá, es que tu abuelita, es que las cucarachas de la casa, es que el gato, es que el vecino, sale el alcalde, el presidente, todo el mundo, ¿cierto? Y se extiende más la discusión, la pelea y empiezan las ofensas. Entonces, no desentierre asuntos del pasado. Tercero, no actúe cuando la situación está que arde. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces el ser humano toma las decisiones en la emoción, ¿sí? Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay señoras que en algún momento me han escrito y me dicen, Rabani, yo no sé qué hacer. La verdad es que en un momento de discusión yo a mi esposo le dije que hasta donde se iba a morir y él cogió sus cosas y se fue. Rabani, ya, se rompió la relación, ¿sí me comprenden? O a veces la persona en su emoción dice, y yo me voy a casar mañana, ¿sí? O sea, piense bien las cosas, o sea, decisiones tan trascendentales en su vida, como estudiar, como casarse, como tener hijos, eso no es apresurado en 5 minutos que se toman, se debe mirar con calma. O conoces a una persona en un mes y dice, ya me voy a casar, es el hombre de mi vida, ella es la mujer de mi vida. No, haga las cosas con calma, ¿sí? Invite a Hashem, decirle, Hashem, me gusta esa persona, sea, o sea, con usted tenga en medio, sea sincero con usted mismo. Hashem, la verdad, esa persona me agrada, esa persona me gusta. Yo veo este paquete de cualidades y de cositas que no me gustan, pero yo no sé si es la pareja adecuada. Muéstrame, Hashem, cuál es su voluntad, ¿sí? Si esto realmente, esta pareja me conviene, la que me va a complementar, ayúdanos, Hashem, a que todo se vaya bien, que yo sienta paz, que todo se vaya despejando, que también tenga una referencia, digamos, de mis papás o de mi rabino, ¿ya? Que yo pueda conocer más a esa persona y yo pueda decir, bueno, esa persona, sí, ya la estoy conociendo más. Pero hay gente que toma decisiones así, o de pronto decisiones que dice, ya, mañana me voy para el África, y se fue para el África y no contó con Hashem, ¿sí? Entonces de ahí es importante no actuar en la situación de la emoción, porque en el momento del enojo, cuando se perdió la calma, ahí es donde la persona saca los trapitos al sol, como lo decimos aquí en Latinoamérica, maltrata al otro. Piensa que un puño, un golpe, realmente es maltratar, pero cuando anulas al otro, cuando lo avergüenzas en público, cuando lo tratas mal, y después ya usted está diciendo que ya pasó toda la emoción en el momento del enojo, ay, tengo que ir a pedirle perdón, ¿cómo hago para hablar con esa persona? Y es inclusive más difícil, porque empieza el ego, no, pero es que se lo merece, no, pero yo cómo voy a ir, ¿sí me comprende? Empieza esa lucha interna. Dice la misma, no apacigües a tu amigo en el momento del enojo. Vea, cálmese, sí, cálmese. Exigiendo a la persona que se calme en el momento cuando la persona, mejor dicho, estamos diciendo que está volando en los pelos, ¿cierto? Le volaron la piedra. Está molesta. Tenga cuidado con el momento que escoge. En eso se incluye la necesidad básica de reflexionar sobre su posición. Ahora, aparte de esa persona en el momento y piense, ¿cuál es el problema y por qué le molesta tanto? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Sí?
Es que yo considero que no la molesté, no la insulté, pero la otra persona está herida, está molesta, ¿sí? Está con una situación de resentimiento. Entonces es importante, donde venimos la introspección, de decir, bueno, empiezo a rezar, ¿a quién hice molestar? ¿A quién insulté? ¿A quién hice sentir mal? ¿Sí? Y ahí empezará la rectificación, a reparar esas cosas. Recuerde siempre la regla, no se enoje con facilidad. Mantenga bajo su nivel de enojo todos los días, repase esta enseñanza varias veces por día hasta que se convierta en un pensamiento natural. Lo que hablamos de qué? De reemplazar un hábito no correcto por un hábito correcto, ¿cierto? Entonces, como hablamos del fumador, dice, no voy a dejar de fumar. Entonces dice, toda la caja, empieza por uno, un ejemplo, ¿cierto? Y después diga, no, ya no, voy a bajarle. Entonces, a la hora de que me fumaba el cigarrillo a las 7 de la noche, ese día voy a coger un libro, ese día voy a hacer otra cosa, ese día voy a salir, ¿me comprenden? Y así poco a poco ese hábito, digamos, o ese mal hábito no correcto, se va a ir alejando porque se está desplazando y está incorporando otro. Ahora, concentrémonos en toda la misma, en fin de estudiar el problema completo para controlar el enojo de uno y tener éxito en la vida. Primero, recuerde esto, estás hablando con una persona, ¿sí? Tú no eres mayor, mejor que él o ella. Aprecia el honor de tu amigo como el tuyo propio. Segundo, no te enojes con facilidad. Tercero, arrepiéntete un día antes de la muerte. Nadie aquí sabe cuándo se va a morir. ¿Alguien me puede decir cuándo se van a morir? La idea es llegar hasta los 120 años, ¿cierto? Pero el arrepentirse un día antes de la muerte es esa parte. Tener tiempo a solas con el Creador, revisarse cómo estoy con mi esposo, cómo estoy con las personas de mi familia, cómo estoy con las vecinas, con los vecinos, con mi entorno, en mi comunidad, o sea, todo este tipo de cosas, revisarlo. Eso es arrepentirse antes de la muerte, hacer teshuvá, si me toca pedir perdón, en fin. Irradiate con la luz de los sabios. Entonces, todos esos tips que hemos hablado es para que poco a poco los vayamos aplicando. Y hay una palabra que dice, y si no es ahora, ¿cuándo? Si yo no soy por mí, ¿quién lo hará? O sea, nadie en el mundo va a tomar por usted la decisión de que usted no se enoje. Mucha gente saca la excusa, es que yo me enojé porque usted puso el vaso acá. Es que yo me enojé porque resulta de que botaste las llaves. Es que yo me enojé porque, digamos, no compraste con el dinero lo que te di. ¿Sí me entendieron? O sea, no compraste con el dinero lo que necesitabas comprar. Yo te pedí ese favor. Esas son excusas. Y si anteponemos la excusa, no vamos a mejorar. Porque la excusa busca justificar. Pero cuando uno realice, diga, no, yo me enojé porque fue mi decisión. ¿Sí? Y como fue mi decisión, yo tengo que ser una persona madura, responsable y asumir mis errores. Y si yo maltraté a esa persona, si yo la hice sentir mal, yo tengo que pedir perdón. Y no es así como se dice de pecar y empatar. Perdón, vuelvo e insulto. Perdón, vuelvo e insulto. Y se crea un círculo vicioso. Se trata de tomar decisiones y de decir, es que no soy capaz de dominar, ¿sí? El momento, esa situación de enojo, entonces voy a empezar a trabajar el hablar con calma. Me voy a sulfurar, el otro se va, no, hagamos algo, ahorita hablamos. Yo en ese momento no estoy en capacidad, que yo no sé qué, que no me vas a dejar así, que eso es lo que hace la gente, ¿cierto? Entonces ahí respirar profundo, pedirle a Dios, Hashem, por favor, no me quiero enojar, no quiero salirme de la ropa, ayúdame, por favor. Sí, hablarle a la persona con calma, porque el que habla con calma
va a apagar, como decimos, el incendio. O sea, va a hacer que el otro aplaque su ira. Entonces, todos esos tips que hemos hablado, que no son míos, que los enseña el judaísmo, la Torá, que sea de verajá, shawato. ¿Algún comentario o pregunta? Doña Yolanda. ¿Le puedo contar un chiste? Sí, para que nos riamos. Cuénteme. Dice que algunas parejas tienen mucha atracción porque tienen mucha química. Ajá. Y otras tienen muchas matemáticas, solo problemas. Pero entonces apliquemos la matemática a la contabilidad del alma. El espiritual que ya les dije al inicio del video. Está muy chévere ese chiste. ¿Alguien más quiere decir un chiste, un comentario? ¿Alguien con otro chiste? Muy linda su clase, Rabani, de verdad que sí. Bueno, y más que ese motivo trillado es muy linda, no es realidad linda, es que hay que hacer la vida en nuestra vida. Sí. Bueno, Bezrat Hashem, la idea es subir esta clase ahorita a YouTube para que si la quieren volver a escuchar y la quieran también compartir con otras personas, que bueno, que sea de verajá, cuídense mucho y todo lo bueno y lo mejor. Bye.